Recuerdo esa noche como si fuera ayer, la noche en que mi fe en mi esposo se hizo añicos. Él pensó que había colgado el teléfono, pero lo escuché todo. No era el susurro de una amante, ningún amor secreto. En cambio, una voz fría, hablando de negocios. Un sicario. El pánico helado que se instaló en mis huesos no me ha abandonado desde entonces. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. ¿Y si por un segundo esto te resulta familiar? Solo te pido que le des me gusta a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Elena, y a mis 73 años, pensaba que lo sabía todo sobre el hombre con el que había compartido mi cama durante 51 años. Estaba equivocada, terriblemente equivocada, y ese error casi me costó todo. Era un martes de noviembre. La lluvia golpeaba contra las ventanas de nuestro departamento en la colonia Roma. Los sonidos familiares de la Ciudad de México resonaban abajo. Claxones, sirenas lejanas, el rechinar de los frenos del metrobús. Pero dentro de nuestro apretado departamento de 2 recámaras, el silencio se había convertido en mi compañero constante. El tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier discusión. Estaba de pie en nuestra cocina anticuada, el linóleo frío bajo mis pantuflas, preparando el té de la tarde de Horacio. Té negro, 2 de azúcar, sin leche, de la misma manera que lo había hecho durante décadas. Mis manos se movían automáticamente. La memoria muscular me guiaba a través de este ritual nocturno, mientras mi mente divagaba hacia la reunión del club de lectura que me había perdido otra vez. Horacio había prometido llevarme. Otra promesa rota que añadir a la montaña de decepciones. La taza de té, de nuestra vajilla de bodas, ahora desportillada y descolorida, se sentía pesada en mis dedos artríticos. La estaba limpiando cuando sonó el teléfono de Horacio. Estaba en la sala, con los pies en alto en su sillón reclinable, el resplandor azul de la televisión pintando su rostro curtido. Le oí responder con su habitual y seco, ¿bueno? Fue entonces cuando todo cambió. Estaba enjuagando el platito cuando oí un nombre que me heló la sangre. Morales, dijo Horacio, su voz bajando a un susurro que nunca antes había oído. No el tierno susurro que había usado en nuestra luna de miel en Acapulco hace tantos años. Esto era diferente, peligroso. El platito se me resbaló de las manos, pero lo atrapé justo antes de que golpeara el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Horacio seguramente lo oiría desde la otra habitación, pero estaba demasiado absorto en su conversación para notar algo. Me acerqué sigilosamente a la entrada de la cocina, con la respiración entrecortada, cada paso deliberado y silencioso. El piso de madera que usualmente crujía bajo mi peso parecía entender la gravedad de este momento. Incluso el propio edificio contenía la respiración. El próximo martes, decía Horacio, haz que parezca un accidente. Tiene dinero, acciones, unas criptomonedas que le dejó su hermano. Probablemente vale millones. Necesito acceso a esas cuentas. El mundo se me vino encima. Las piernas se me convirtieron en gelatina, y me agarré al marco de la puerta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Estaba hablando de mí, de mi muerte, de la pequeña fortuna que mi hermano Tomás me había dejado al morir hace 2 años, la herencia sobre la que Horacio me había estado fastidiando desde entonces. Ella no sospecha nada, continuó. La estúpida mujer cree que de verdad me importa su club de lectura y su pasatiempo de jardinería. El martes, cuando salga a su caminata matutina al parque de Chapultepec, ya sabes el lugar, junto al lago, donde se pone brumoso. Empújala. Asegúrate de que no pueda volver a nadar. No podía respirar. 51 años de matrimonio, y a esto habíamos llegado. No infidelidad, asesinato. El hombre en quien había confiado mi vida estaba, literalmente, planeando quitármela. Pero entonces escuché algo que me heló aún más. Horacio no estaba hablando con cualquiera. Esta persona, Morales, conocía detalles sobre mi rutina, sobre la herencia, sobre dónde guardaba mis documentos financieros.
Llevaban semanas, quizás meses, planeando esto. Los hijos no saben nada, dijo Horacio. Miguel piensa que su viejo solo está tratando de que mamá sea más sociable. Mi hija Sara cree que su madre se está volviendo senil. No cuestionarán un ahogamiento accidental. Mis propios hijos habían sido cómplices involuntarios en el plan de su padre para matar a su madre. Retrocedí desde la puerta con piernas temblorosas, mi corazón martilleando contra mis costillas. En la cocina, me agarré a la encimera y traté de dar sentido a lo que acababa de oír. El hombre que había prometido amarme y cuidarme hasta que la muerte nos separara, estaba trabajando activamente para asegurar que esa muerte llegara más pronto que tarde. La conversación continuó durante otros 15 minutos. Escuché a Horacio discutir el pago, $50,000 de mis propias cuentas para pagar mi asesinato. La amarga ironía no pasó desapercibida. Iba a usar mi dinero para que me mataran y así poder heredar el resto. Cuando Horacio finalmente colgó, escuché sus pesados pasos dirigiéndose hacia la cocina. En pánico, agarré un trapo de cocina y comencé a limpiar la encimera ya limpia, tratando de parecer normal, tratando de ocultar el terror que seguramente estaba escrito en mi rostro. ¿Ya está listo el té?, preguntó, su voz casual, como si no acabara de pasar 20 minutos planeando mi muerte. Casi, logré susurrar, mi voz ronca por las lágrimas no derramadas. Se acercó por detrás de mí y me estremecí cuando sus manos tocaron mis hombros. Manos que una vez me consolaron, ahora se sentían como instrumentos de muerte. ¿Estás bien, Elenita? Pareces nerviosa. Solo cansada. Mentí, forzándome a no apartarme. Fue un día largo. Gruñó y volvió a su sillón, dejándome sola con el devastador conocimiento que lo cambiaría todo. Terminé de hacer su té con manos temblorosas. Lo puse en la mesita junto a él y me excusé para ir a la recámara. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, escuchando los pacíficos ronquidos de Horacio a mi lado. ¿Cómo podía dormir tan profundamente después de planear mi asesinato? ¿Cómo había sido tan ciega al monstruo con el que había estado compartiendo mi vida? Pensé en nuestros primeros años, cuando el amor parecía real y las posibilidades infinitas. Horacio había sido diferente entonces, atento, amable, lleno de sueños sobre la vida que construiríamos juntos. Habíamos ahorrado hasta el último centavo para comprar este pequeño departamento. Trabajábamos en empleos extra para llegar a fin de mes. Nos apoyábamos mutuamente en las buenas y en las malas. O eso había creído yo. Ahora, acostada en la oscuridad con el peso de su traición aplastando mi pecho, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira durante décadas. Las señales habían estado ahí, solo que yo había sido demasiado fiel, demasiado confiada para verlas. La forma en que me había presionado para transferir la herencia de mi hermano a cuentas conjuntas. Su repentino interés en mis rutinas diarias después de años de ignorarlas. La póliza de seguro de vida que insistió en que actualizáramos el mes pasado, duplicando mi cobertura mientras reducía la suya. Las preguntas casuales sobre si le había contado a alguien sobre mis caminatas matutinas al parque. Todo tenía un horrible sentido ahora. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Quién le creería a una mujer de 73 años que afirmaba que su esposo planeaba asesinarla? Incluso si iba a la policía, sería mi palabra contra la suya. No tenía pruebas, ni grabación, nada más que la aterradora conversación que había escuchado por accidente. ¿Habrías sabido qué hacer? ¿Alguna vez has descubierto algo tan devastador sobre alguien a quien amabas que cambió todo lo que creías saber sobre tu vida? A la mañana siguiente, Horacio actuó con total normalidad. Se preparó el café, leyó el periódico, se quejó del clima, todo mientras planeaba mi muerte para el martes siguiente. La desconexión era surrealista, como vivir en una pesadilla donde todos los demás estaban sonámbulos. Seguí los movimientos de nuestra rutina matutina, pero por dentro estaba tratando frenéticamente de averiguar qué hacer. No podía enfrentarlo directamente. ¿Y si adelantaba su plan?
¿Y si decidía que el martes estaba demasiado lejos? A lo largo de los años, había sacrificado todo por este matrimonio, por esta familia. Cuando Horacio perdió su trabajo en la constructora hace 15 años, acepté trabajo extra como costurera, mis dedos sangrando por los pinchazos de aguja mientras trabajaba hasta altas horas de la noche para pagar nuestras cuentas. Cuando su madre estaba muriendo, la cuidé en nuestra casa durante 2 años, renunciando a mi vida social, a mis pasatiempos, a mi propio ser para cuidar a una mujer que nunca había ocultado su desdén por mí. Le había perdonado a Horacio su alcoholismo, su ludopatía, su temperamento explosivo. Cuando tuvo una aventura con su secretaria en los 80, me tragué mi orgullo y trabajé para reconstruir nuestro matrimonio, porque creía que eso es lo que hacen las buenas esposas. Había cofirmado préstamos que él no pudo pagar. Había usado mis ahorros para cubrir sus deudas y había visto mis propios sueños evaporarse mientras sostenía los suyos. A pesar de todo, me había dicho a mí misma que era amor, que el matrimonio significaba sacrificio, que una mujer de mi edad tenía suerte de tener un marido, cualquiera que fuera. Pero, ¿un asesinato? Eso cruzaba una línea que nunca imaginé que existiera. Recuerdo los primeros días de nuestro noviazgo, cuando Horacio trabajaba en los almacenes de la central de abasto, y yo era secretaria en un pequeño despacho de contadores en el centro. Me encontraba después del trabajo y paseábamos por los viveros de Coyoacán, hablando de todo y de nada. Me traía flores, margaritas de un puesto en la esquina, y me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. «Elenita», decía, tomando mi mano mientras veíamos el atardecer pintar el agua de dorado, «voy a darte todo lo que te mereces. Una casa con jardín, hijos que te adoren, una vida llena de amor y risas». Algunas promesas las había cumplido. Tuvimos 3 hijos, Miguel, Sara y David. La casa nunca se materializó, pero este departamento había sido nuestro hogar. Pero amor y risas, esos habían muerto tan gradualmente que no me di cuenta hasta que no fueron más que recuerdos lejanos. Ahora, mientras estaba sentada en la mesa de nuestra cocina fingiendo leer el periódico mientras Horacio se duchaba, me di cuenta de cuán sistemáticamente me había aislado de la alegría. ¿Cuándo había dejado de reír? ¿Cuándo había dejado de insistir en mi propia felicidad? Mi club de lectura, algo a lo que había rogado unirme durante años, se había convertido en una batalla mensual. Horacio se enfurruñaba y se quejaba cada vez que quería asistir, haciéndome sentir culpable por tener intereses fuera de nuestro matrimonio. Mis caminatas de los martes por la mañana habían comenzado como terapia física después de mi reemplazo de cadera, pero se habían convertido en mi único momento de paz en una rutina por lo demás sofocante. Y ahora quería usar incluso esa pequeña libertad para matarme. La llamada telefónica que había escuchado reveló más que solo un complot de asesinato. Expuso la profundidad del desprecio de Horacio por mí, su completa falta de respeto por la mujer que le había dedicado su vida. Estúpida mujer, me había llamado. Después de 5 décadas de matrimonio, así es como me veía. Pero yo no era estúpida. Ingenua, tal vez. Confiada hasta la exageración, ciertamente. Pero no estúpida. Y estaba a punto de demostrarlo. Esa tarde, mientras Horacio estaba en su partida de dominó semanal, otra rutina que se había vuelto sospechosa a la luz de lo que ahora sabía, caminé hasta la biblioteca Vasconcelos. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la bibliotecaria de referencia, una mujer de rostro amable de la edad de mi hija. «Necesito usar una computadora», dije, mi voz apenas un susurro. «Por supuesto, señora. ¿Necesita ayuda para empezar?» Casi me reí. ¿Ayuda? Había estado ayudando a otros toda mi vida. Quizás era hora de ayudarme a mí misma. Pasé 2 horas investigando todo lo que pude sobre sicarios, planes de asesinato por encargo, y qué evidencia se necesitaría para probar tal conspiración. Aprendí sobre transferencias electrónicas, análisis forense digital y programas de protección de testigos. Imprimí artículos sobre mujeres que habían descubierto complots en su contra y cómo habían sobrevivido. Pero lo más importante,
aprendí sobre un pequeño dispositivo llamado grabadora digital que podía capturar conversaciones desde distancias significativas. 500 pesos en la tienda de electrónica de la Avenida Insurgentes. La mejor inversión que había hecho en mi vida. Esa noche, Horacio parecía inusualmente afectuoso. Elogió mi estofado de res, algo que no había hecho en años. Preguntó por mi día, escuchando realmente mis respuestas en lugar de solo esperar su turno para hablar. Incluso sugirió que viéramos una película romántica juntos, algo que no habíamos hecho desde nuestro aniversario hace 3 años. La actuación fue casi convincente. Si no hubiera escuchado su conversación con Morales, podría haber creído que este repentino encanto era genuino. En cambio, me dio escalofríos. Así es como planeaba pasar nuestros últimos días juntos, interpretando al esposo amoroso mientras contaba en secreto los días para mi asesinato. «Pareces callada esta noche, Elenita», dijo durante la cena, sus ojos estudiando mi rostro con una intensidad que me incomodaba. «Solo estoy pensando», respondí, cortando mi carne en trozos pequeños para darle a mis manos algo que hacer. «¿En qué?» «En que estás planeando asesinarme», quise gritar. En cambio, me encogí de hombros. «En que me hago vieja, supongo, preguntándome qué nos depara el futuro». Extendió la mano sobre la mesa y palmeó la mía. «No te preocupes por el futuro, mi amor. Todo va a salir bien». La crueldad casual de esas palabras, sabiendo lo que realmente significaban, casi rompió mi compostura. Pero me mantuve firme, sonreí débilmente y terminé mi cena como una buena esposa. Después de que se fue a la cama, me senté en nuestra sala con las luces apagadas, mirando las luces de la ciudad e intentando dar sentido a mi vida. 51 años con un hombre que me veía como nada más que un obstáculo para la riqueza. ¿Cómo había estado tan equivocada en todo? Pensé en mis hijos, ya todos adultos con sus propias familias. Miguel vivía en el Estado de México con su esposa Jimena y sus gemelos. Sara se había mudado a Querétaro después de la universidad y rara vez nos visitaba. David, nuestro hijo menor, estaba destinado en Alemania con el ejército, a mundos de distancia de esta pesadilla. ¿Llorarían por mí si el plan de Horacio tuviera éxito? ¿O simplemente aceptarían su versión de los hechos? Que su madre torpe y envejecida se había caído accidentalmente al lago de Chapultepec durante su caminata matutina. La herencia que me había convertido en un objetivo provenía de mi hermano Tomás, quien había invertido sabiamente en acciones de tecnología y criptomonedas antes de su muerte. 2.3 millones de dólares que ingenuamente había compartido con Horacio, pensando que ahora era nuestro dinero, nuestra seguridad para la vejez. En cambio, había pintado una diana en mi espalda. Pero Tomás había sido inteligente en más que solo inversiones. Había estructurado la herencia con disposiciones específicas que Horacio desconocía. Solo se podía acceder al dinero con mi firma, mi huella digital, mi presencia física en el banco. Si yo moría, no se transferiría automáticamente a Horacio como bienes mancomunados. Iría a mis hijos, lo que significaba que el plan de Horacio no solo lo convertiría en un asesino, sino en uno pobre. La ironía era casi divertida. Casi. Para el viernes, había desarrollado lo que esperaba fuera un plan creíble. Empecé a interrogar a Horacio sobre sus actividades, mencionando casualmente que había notado que últimamente recibía más llamadas telefónicas. Le dije que estaba considerando cambiar mi ruta de caminata porque había oído que habían asaltado a alguien cerca del lago. Observé su rostro con atención durante estas conversaciones, buscando pistas, señales de pánico o frustración. Horacio siempre había sido un pésimo mentiroso en cosas pequeñas. Olvidar comprar leche, afirmar que había arreglado una fuga cuando no había hecho nada. Pero cuando se trataba de algo tan grande, tan calculado, estaba sorprendentemente sereno, excepto por sus ojos. Sus ojos seguían desviándose hacia el calendario en el refrigerador, hacia la fecha del martes marcada en rojo, el día en que se suponía que debía morir. El sábado por la mañana, tomé una decisión que me aterrorizó.
Iba a grabar la próxima conversación de Horacio con Morales. Si podía capturarlo confirmando el complot de asesinato, tendría pruebas. Evidencia. Algo que la policía no podría ignorar. Escondí la grabadora digital debajo del cojín de su sillón el sábado por la noche, asegurándome de que estuviera posicionada para captar claramente las conversaciones telefónicas. Luego esperé. El domingo transcurrió sin incidentes. Horacio vio el fútbol, se quejó de los vecinos, tomó una siesta. Comportamiento normal de fin de semana para un hombre que planea un asesinato. El lunes por la noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono de Horacio. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a parecer absorta en picar verduras. Lo oí responder, lo oí decir Morales, con esa misma voz baja y peligrosa. La grabadora estaba funcionando. ¿Todo listo para mañana?, preguntó Horacio, y tuve que agarrarme a la encimera para no desplomarme. 20 minutos después, tenía todo lo que necesitaba. Horacio confirmando la hora, 6:30 de la mañana, cuando usualmente comenzaba mi caminata. Morales describiendo el método. Un empujón por la espalda mientras yo miraba el agua, manteniéndome sumergida hasta que dejara de luchar. Horacio proporcionando indicaciones detalladas de mi ruta de caminata habitual y prometiendo transferir el dinero tan pronto como mi muerte fuera declarada accidental. Incluso discutieron lo que Horacio les diría a los oficiales que respondieran. Que su querida esposa había estado luchando contra la depresión desde la muerte de su hermano, que cada mañana caminaba más y más cerca de la orilla del agua, que él había estado preocupado, pero no había querido quitarle su única fuente de ejercicio y aire fresco. Una historia perfecta, ensayada y creíble. Cuando Horacio colgó y se dirigió al baño, recuperé la grabadora con manos temblorosas. El pequeño dispositivo contenía suficiente evidencia para enviar a ambos hombres a prisión por el resto de sus vidas. Pero, ¿qué debía hacer con ella? Esa noche, me acosté en la cama escuchando la respiración de Horacio y lidiando con las posibilidades. Podría ir a la policía, pero ¿actuarían con la suficiente rapidez? Ya era lunes por la noche. El asesinato estaba planeado para el martes por la mañana. ¿Y si no me creían? ¿Y si necesitaban tiempo para verificar la grabación? ¿Y si Horacio sospechaba algo y cambiaba sus planes? Podría huir. ¿Pero a dónde iría? Tenía 73 años, con artritis y una cadera mala. No tenía familia cerca, ni amigos cercanos fuera de nuestro círculo social compartido. Horacio controlaba la mayor parte de nuestras finanzas, y aunque tenía acceso a mi herencia, usarla dejaría un rastro digital que él podría seguir fácilmente. Podría confrontar a Horacio directamente, pero esa parecía la opción más peligrosa de todas. Si supiera que había descubierto su plan, ¿qué le impediría matarme de inmediato? A las 3 de la mañana, había tomado mi decisión. Iba a dejar que Horacio pensara que su plan seguía su curso normal, pero iba a darle la vuelta a la situación. A las 5:30 del martes por la mañana, me vestí con mi ropa de caminar como de costumbre. Salí de nuestro departamento a las 6:15, como cualquier otro martes durante el último año. Caminé hacia el parque de Chapultepec, tomando mi ruta normal a lo largo del lago. Pero no estaba sola. A las 5 de esa mañana, había llamado a la detective María Santos de la delegación Cuauhtémoc. Le había explicado la situación con calma y le puse extractos de la grabación por teléfono. En 30 minutos, la detective Santos y otros 2 oficiales estaban en mi departamento. Horacio todavía dormía cuando llegó la policía. Lo despertaron suavemente. Le pidieron que fuera a la delegación para un interrogatorio sobre un asunto relacionado con su esposa. Él fue voluntariamente, probablemente pensando que yo había tenido un accidente durante mi caminata matutina. Mientras tanto, yo estaba equipada con equipo de grabación y rodeada de oficiales encubiertos mientras me dirigía al lago. El plan era dejar que Morales se me acercara, que revelara su intención, y luego arrestarlo en el acto. Exactamente a las 6:30, mientras estaba de pie junto a la barandilla mirando el agua, oí pasos detrás de mí.
pasos pesados y deliberados que no pertenecían a ninguno de los corredores matutinos habituales. ¿Elena Ramírez?, preguntó una voz grave. Me di la vuelta lentamente, mi corazón latiendo con fuerza pero mi voz firme. Sí, el hombre era exactamente lo que esperaba. Alto, delgado, vestido con ropa oscura y una gorra de béisbol calada sobre los ojos. Parecía un villano de película, lo que habría sido gracioso en otras circunstancias. «Hermosa mañana para caminar», dijo acercándose. «Sí, lo es», respondí, interpretando mi papel. «Vengo aquí todos los martes». «Lo sé», dijo, y fue entonces cuando vi el cuchillo brillar en su mano derecha. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la detective Santos y su equipo salieron de sus escondites. «Policía de la Ciudad de México, suelte el arma». Morales intentó correr, pero no había a dónde ir. En minutos estaba esposado y le leyeron sus derechos. El cuchillo fue embolsado como evidencia, junto con el teléfono desechable que llevaba. Cuando revisaron su teléfono, encontraron mensajes de texto con Horacio confirmando cada detalle del complot de asesinato. Horarios, lugares, arreglos de pago, incluso la promesa de Horacio de proporcionar coartadas y actuar el papel del viudo afligido. La traición era completa, innegable y documentada. Horacio fue arrestado en la delegación, donde había estado respondiendo preguntas de rutina sobre mi desaparición. Los detectives me dijeron que en realidad parecía convincentemente preocupado, preguntando repetidamente si me habían encontrado, si había alguna pista sobre lo que podría haberme pasado. Era mejor actor de lo que le había dado crédito. Los arrestos salieron en las noticias locales. Mujer de la colonia Roma. Descubre complot de asesinato, decía el titular de un periódico de la ciudad. La historia fue retomada por los noticieros nacionales. Por un breve momento, fui famosa. La esposa anciana que había sido más lista que el sicario de su marido. Pero la fama no era lo que quería. Quería respuestas. Quería entender cómo mi matrimonio se había envenenado tanto que el asesinato parecía una solución razonable a los problemas de Horacio. Durante la investigación, aprendí cosas sobre mi esposo que destrozaron cada pedazo de confianza que me quedaba. Las deudas de juego eran peores de lo que sabía. Le debía dinero a gente peligrosa que lo había estado presionando durante meses. La aventura con su secretaria no había sido su única infidelidad. Había habido otras, incluida una relación que había durado más de una década. Lo más devastador de todo fue descubrir que Horacio me había estado envenenando lentamente con pequeñas cantidades de anticongelante mezcladas en mi té de la tarde. No lo suficiente para matarme rápidamente, sino lo suficiente para enfermarme, confundirme y hacerme más dependiente de él. Los síntomas que había atribuido al envejecimiento, la fatiga, los problemas de memoria, los problemas digestivos, habían sido inducidos deliberadamente. El complot de asesinato no fue una decisión repentina nacida de la desesperación. Fue la culminación de años de abuso sistemático diseñado para aislarme, debilitarme y, finalmente, eliminarme. ¿Cómo había sido tan ciega a todo esto? ¿Cómo el amor me había hecho tan vulnerable a la manipulación? Pienso en esto ahora, sentada en mi nuevo departamento en Polanco, un espacio luminoso y aireado que elegí enteramente para mí. Después del arresto de Horacio, vendí nuestro lugar en la Roma y usé parte de mi herencia para empezar de nuevo en un lugar donde no pudiera encontrarme, suponiendo que alguna vez salga de prisión. El fiscal me dijo que Horacio recibió una sentencia de 29 años a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato. Morales recibió 35 años por intento de asesinato y ejecución de la conspiración. A la edad de Horacio, 75 años, es poco probable que alguna vez sea liberado. Morirá en prisión, lo que se siente como justicia pero no cura las heridas que infligió. Las reacciones de mis hijos fueron complicadas. Miguel estaba devastado, afirmando que nunca había sospechado que su padre fuera capaz de tal violencia. Sara estaba enojada, con Horacio por su traición,
pero también conmigo por lo que ella veía como mi papel en permitir su comportamiento a lo largo de los años. David voló desde Alemania para apoyarme durante el juicio, pero incluso él luchó por reconciliar al padre que había conocido con el monstruo que había intentado que me mataran. ¿Por qué nunca nos dijiste lo mal que estaban las cosas?, preguntó Sara durante una reunión familiar particularmente difícil. La pregunta me persiguió porque no tenía una buena respuesta. ¿Por qué había protegido la reputación de Horacio durante tanto tiempo? ¿Por qué había puesto excusas por su comportamiento, encubierto sus fracasos, fingido que nuestro matrimonio era algo que no era? Tal vez fue generacional. A las mujeres de mi época se nos enseñó que el matrimonio era para siempre, que quejarse de los maridos era indecoroso, que el trabajo de una mujer era hacer que su hombre se viera bien sin importar qué. Tal vez fue miedo, a estar sola, a la inestabilidad financiera, a admitir que había desperdiciado 51 años de mi vida. O tal vez fue algo más simple y más humano. La desesperada esperanza de que el amor pudiera arreglar cualquier cosa, que el hombre con el que me casé todavía estaba allí en alguna parte, esperando emerger si solo me esforzaba lo suficiente. Estaba equivocada en eso, pero he aprendido a no avergonzarme de tener esperanza. La esperanza no es una debilidad. Actuar con falsa esperanza cuando la evidencia demuestra lo contrario podría serlo. Pero la capacidad de esperar significa la capacidad de sanar. Y yo estoy sanando. Mi nuevo departamento tiene vista al bosque de Chapultepec y puedo ver el lago desde la ventana de mi sala. Cada mañana me preparo café, tostado francés con crema, como a mí me gusta en lugar de como Horacio prefería, y observo a los corredores rodear el agua. Es pacífico de una manera que mi vida no había sido durante décadas. Me he unido a un club de lectura diferente, uno que se reúne en un acogedor café en La Condesa. Actualmente estamos leyendo Los 7 maridos de Evelyn Hugo, y las discusiones sobre el amor, la ambición y la supervivencia se sienten particularmente relevantes para mi nueva realidad. Estas mujeres, la mayoría de mi edad, no me juzgan por haber permanecido en un matrimonio abusivo durante tanto tiempo. En Doris, varias tienen historias similares de descubrir las vidas ocultas de sus maridos más tarde en la vida. Ruth, mi antigua vecina de la Roma, me visita cada pocas semanas. Fue ella quien me animó a confiar en mis instintos sobre el comportamiento de Horacio, quien me ayudó a investigar detectives privados y abogados de divorcio antes de que descubriera el complot de asesinato. Se ha convertido en una de mis amigas más cercanas, y nuestras conversaciones sobre resiliencia y reinvención me han ayudado a entender que empezar de nuevo a los 73 años no es patético, es valiente. También he empezado a ver a una terapeuta, la doctora Sofía Valdés, que se especializa en ayudar a los adultos mayores a procesar traumas y reconstruir su sentido de identidad. Nuestras sesiones me han ayudado a entender la erosión gradual de los límites que hizo posible el abuso de Horacio y, lo que es más importante, cómo reconstruir esos límites en el futuro. Sobreviviste, me recordó la doctora Valdés durante una sesión particularmente difícil en la que me recriminaba por ser lo suficientemente estúpida como para no ver las señales. No solo sobreviviste, contraatacaste, reuniste pruebas, contactaste a la policía, salvaste tu propia vida. Ese no es el comportamiento de una mujer estúpida o débil. Tiene razón, pero algunos días es difícil recordarlo. Algunos días, la vergüenza de haber sido engañada durante tanto tiempo abruma el orgullo que debería sentir por haber escapado. La investigación financiera reveló que Horacio había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante años, financiando su juego y sus otras relaciones mientras yo vivía frugalmente para estirar nuestro presupuesto. Las inversiones en criptomonedas y acciones de la herencia de mi hermano habían permanecido intactas solo porque Horacio no podía acceder a ellas sin mi presencia física en el banco. Irónicamente, su intento de asesinarme por ese dinero resultó en que lo perdiera todo. Los tribunales congelaron todos los bienes matrimoniales en espera del proceso penal, y como Horacio fue condenado por intentar matarme para obtener ganancias financieras,
Me concedieron todo en el acuerdo de divorcio. El departamento en la Roma, su pensión, incluso la pequeña cuenta de ahorros que no sabía que existía, todo se convirtió en mío. Pero el dinero no puede curar las heridas más profundas. No puede restaurar las décadas que pasé pisando cristales. No puede devolverme los sueños que abandoné para sostener a un hombre que me veía como un obstáculo a superar en lugar de una compañera a la que apreciar. Lo que sí puede hacer es proporcionar seguridad y libertad para reconstruir. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. 6 meses después de la sentencia de Horacio, tomé mis primeras vacaciones en más de 20 años. Volé a Oaxaca, un viaje que había querido hacer desde joven, pero que Horacio siempre había descartado como un desperdicio de dinero. Pasé 2 semanas explorando la ciudad, maravillándome con Monte Albán, escuchando música tradicional en acogedores restaurantes y admirando paisajes tan vibrantes que parecían sacados de un sueño. Viajé sola, pero no me sentí sola. Por primera vez en décadas, la soledad se sintió como una elección en lugar de un abandono. Podía comer cuando quisiera, dormir hasta tarde, pasar horas en museos sin que nadie suspirara con impaciencia o mirara su reloj. Podía iniciar conversaciones con extraños sin preocuparme por la desaprobación de Horacio o sus vergonzosas interrupciones. En mi última noche en Oaxaca, me senté en un restaurante con terraza y levanté una copa de mezcal para mí. Por Elena, susurré, que sobrevivió y está aprendiendo a florecer. Los otros comensales probablemente pensaron que estaba hablando con alguien por teléfono, pero estaba teniendo una conversación que llevaba 50 años pendiente, reconociendo mi propio valor, celebrando mi propio coraje, perdonándome por los errores que me habían llevado a este punto. Cuando regresé a la Ciudad de México, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Empecé a salir. No en serio, y no con la intención de volver a casarme. Pero me uní a un grupo de solteros de la tercera edad que se reúne mensualmente para cenar y eventos culturales. He ido a la ópera con un profesor jubilado llamado Francisco, he compartido un café por la tarde con un viudo llamado Jorge que me hace reír a carcajadas, y he dado largos paseos por el bosque de Chapultepec con María, una mujer cuyo marido la dejó por una mujer más joven después de 43 años de matrimonio. Estas relaciones, amistades en realidad, me han mostrado cómo son las interacciones saludables. Respeto mutuo, interés genuino en los pensamientos y experiencias del otro, amabilidad sin condiciones. Decencia humana básica que había olvidado que se suponía que era la base de cualquier relación. ¿Extraño estar casada? A veces. Extraño tener a alguien con quien compartir observaciones diarias, alguien que ayude con las tareas del hogar, alguien con quien sentarme durante las películas, pero no extraño el matrimonio específico que tuve con Horacio. No extraño la tensión constante, el caminar sobre vidrios rotos, la erosión gradual de mi propia identidad. Y definitivamente no extraño vivir con miedo. Miguel me visita más a menudo ahora, a veces trayendo a sus hijos, mis nietos, para aventuras de fin de semana en la ciudad. Vamos a museos, vemos obras de teatro, exploramos barrios que nunca tuve la libertad de visitar cuando Horacio controlaba nuestro horario. Los niños tienen 13 años ahora, lo suficientemente mayores para entender que su abuelo le hizo algo terrible a su abuela, pero lo suficientemente jóvenes para seguir viéndome como una fuente de consuelo y diversión, en lugar de una víctima a la que compadecer. Abuela Elena, dijo mi nieto Javier durante nuestra última visita al Museo de Antropología, ahora eres diferente, más feliz. Tenía razón. A pesar de todo, la traición, el trauma, la humillación pública de que mis problemas matrimoniales aparecieran en las noticias locales, soy más feliz. No porque me alegre de que Horacio intentara matarme, sino porque sobrevivir a su intento me obligó a enfrentar verdades que había estado evitando durante décadas. Yo era infeliz en mi matrimonio mucho antes de descubrir el complot de asesinato. Había estado desapareciendo lentamente, perdiendo pedazos de mí misma año tras año,
hasta que apenas reconocía a la mujer en el espejo. La violencia de Horacio fue el punto final extremo de una relación que me había estado destruyendo gradualmente durante años. El complot de asesinato fue horrible, pero también fue esclarecedor. Me obligó a elegir entre seguir permitiendo el abuso o finalmente salvarme. Me elegí a mí misma, y esa elección me llevó a una libertad que había olvidado que era posible. Sara y yo todavía estamos reconstruyendo nuestra relación. Le duele que no le haya confiado el comportamiento de Horacio, y entiendo su enojo. Pero también está empezando a comprender la compleja dinámica que mantiene a las mujeres atrapadas en malos matrimonios. La vergüenza, el miedo, la erosión gradual de la confianza que hace que escapar parezca imposible. Ojalá hubieras confiado en mí lo suficiente como para pedir ayuda, me dijo durante nuestra última llamada telefónica. Ojalá hubiera confiado en mí misma lo suficiente como para reconocer que necesitaba ayuda, respondí. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. En lugar de centrarnos en la culpa y el arrepentimiento, empezamos a hablar de sanar y seguir adelante. Sara también ha comenzado terapia, trabajando sus propios sentimientos sobre haber sido manipulada por la imagen pública de Horacio mientras su madre sufría en privado. David escribe regularmente desde Alemania, donde ha sido ascendido a un puesto que le permitirá regresar a México el próximo año. Sus cartas están llenas de orgullo por cómo manejé la crisis y de emoción por pasar más tiempo juntos cuando regrese. De todos mis hijos, parece ser el que ha procesado la traición de Horacio con la menor cantidad de culpa o confusión personal. Siempre fuiste más fuerte de lo que papá te daba crédito, escribió en su última carta. Me alegro de que finalmente tuvieras la oportunidad de demostrártelo a ti misma. La recuperación no es lineal. Algunas mañanas me despierto sintiéndome empoderada y agradecida por mi nueva vida. Otras mañanas, me abruma el duelo por el matrimonio que pensé que tenía, la ira por los años que perdí por la manipulación de Horacio, o el miedo a envejecer sola. Pero incluso los días difíciles son diferentes ahora. La tristeza se siente limpia, como llorar por algo real en lugar de aferrarse a una ilusión. La ira se siente productiva, motivándome a construir mejores límites y tomar decisiones más saludables en lugar de volverse hacia adentro como autoculpa. Y el miedo. El miedo es manejable porque me he demostrado a mí misma que puedo manejar lo que venga. Sobreviví a décadas de abuso emocional, descubrí un complot de asesinato, reuní pruebas, coordiné con la policía, testifiqué en el juicio y reconstruí mi vida desde cero a una edad en la que la mayoría de la gente piensa que sus historias ya están escritas. Si puedo hacer todo eso, puedo manejar cualquier desafío que el envejecimiento pueda traer. He comenzado a ser voluntaria en un refugio para mujeres que escapan de la violencia doméstica, compartiendo mi historia con mujeres que piensan que es demasiado tarde para irse, demasiado peligroso para intentarlo, demasiado complicado para empezar de nuevo. Muchas de ellas son mucho más jóvenes que yo, pero la edad no protege a nadie del abuso, solo hace que las barreras para irse parezcan más altas. Tienen que entender, les digo, dejar a un abusador no se trata solo de tener otro lugar a donde ir. Se trata de recordar quién eras antes de que te convencieran de que no eras nada sin ellos. Estas conversaciones me han enseñado tanto como, espero, han ayudado a las mujeres que intento apoyar. Me han recordado que la supervivencia no se trata solo de escapar del peligro, se trata de reclamar la alegría, redescubrir la creatividad, reconstruir la conexión con personas que te valoran por quién eres, en lugar de por lo que puedes proporcionar. Todavía estoy aprendiendo estas lecciones. A los 74 años, estoy reaprendiendo a tomar decisiones basadas en mis propias preferencias, en lugar de la aprobación de otra persona. Estoy redescubriendo intereses que había abandonado hace décadas. Pintar, la jardinería, cocinar por placer en lugar de por obligación. El mes pasado, me inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario local. No había pintado desde la preparatoria,
cuando el arte parecía un lujo poco práctico que no podía permitirme. Ahora, con seguridad financiera y sin tener que rendir cuentas a nadie más que a mí misma, puedo permitirme cualquier cosa que me traiga alegría. Mi primera pintura fue terrible. Un paisaje torcido con colores lodosos y sin sentido de la perspectiva. Pero era mío. Yo elegí el tema, mezclé los colores, hice cada pincelada según mi propia visión en lugar de las expectativas de otra persona. Colgué esa horrible pintura en mi recámara, justo donde puedo verla cada mañana cuando me despierto. Me recuerda que ser mala en algo nuevo es mejor que ser buena en algo que te hace miserable. La instructora, una mujer paciente llamada Laura, que tiene la edad de mi hija, elogió mi uso audaz del color y me animó a seguir experimentando. Algunos de mis compañeros de clase son obviamente más talentosos, pero ninguno parece disfrutar el proceso más que yo. Esa alegría, el simple placer de hacer algo puramente por mi propia satisfacción, se siente revolucionaria después de décadas de medir el éxito por la aprobación de otras personas. Creo que Horacio habría odiado mis pinturas. Habría criticado los colores como demasiado brillantes. Habría descartado los temas como poco realistas. Habría cuestionado el gasto en materiales y clases. Su desaprobación habría erosionado lentamente mi confianza hasta que me hubiera convencido de que pintar era, de hecho, una tonta pérdida de tiempo y dinero. Pero la opinión de Horacio ya no importa. Él está cumpliendo su condena, y yo me estoy sirviendo a mí misma. Mis intereses, mis preferencias, mi derecho a ocupar un espacio y buscar la felicidad sin justificar esas elecciones ante nadie. ¿Saben lo que se siente? Tomar decisiones basadas puramente en lo que te trae alegría en lugar de lo que evita la crítica. Si nunca han experimentado esa libertad, espero que encuentren la manera de reclamarla. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para pasarla ganando la aprobación de personas que nunca apreciarán realmente quién eres. El proceso legal me enseñó algo importante sobre la justicia. No borra lo que sucedió, pero puede proporcionar un cierre y prevenir daños futuros. Horacio probablemente morirá en prisión, lo que significa que nunca tendrá otra oportunidad de abusar de una pareja. Morales está cumpliendo su condena en máxima seguridad, su carrera como sicario terminada permanentemente. Pero la verdadera justicia es más sutil y personal. Es el hecho de que el plan de Horacio fracasó por completo. En lugar de heredar mi dinero, lo perdió todo y ganó una celda de prisión. En lugar de silenciarme con éxito, me dio una historia que ha ayudado a otras mujeres a reconocer y escapar de sus propias situaciones peligrosas. El fiscal me dijo que mi caso ha sido citado en otras 3 investigaciones que involucran complots de asesinato conyugal. Mujeres que escucharon mi historia se presentaron con sus propias sospechas sobre el comportamiento de sus maridos, y la policía pudo intervenir antes de que esos complots alcanzaran la misma etapa avanzada. Ese conocimiento no borra el trauma que experimenté, pero le da sentido al dolor. Si compartir mi historia ayuda a otras mujeres a salvar sus propias vidas, entonces quizás la traición de Horacio sirvió para un propósito que él nunca pretendió. Me han pedido que hable en conferencias sobre la concienciación de la violencia doméstica, y aunque esas presentaciones son emocionalmente difíciles, también han sido inesperadamente sanadoras. Pararme frente a audiencias, policías, trabajadores sociales, abogados, otros sobrevivientes, y contar mi historia con mis propias palabras me ha ayudado a reclamar la propiedad de mi narrativa. Durante 51 años, Horacio controló cómo los demás me veían, cómo me veía a mí misma, qué historias se contaban sobre nuestro matrimonio y mi carácter. Me pintó como quejumbrosa, exigente, inestable, alguien cuya muerte sería más un alivio que una pérdida. Esas mentiras se convirtieron en parte de mi monólogo interno, moldeando cómo entendía mi propio valor. Pero ahora cuento mi propia historia. Describo mi supervivencia, mi coraje, mi decisión de luchar cuando luchar parecía imposible. Yo controlo la narrativa, y ese control ha sido profundamente empoderador.
Mi terapeuta dice que la recuperación del trauma no se trata de olvidar lo que sucedió, o incluso de perdonar a la persona que causó el daño. Se trata de integrar la experiencia en la historia de tu vida de una manera que no te defina ni te limite en el futuro. Horacio intentó matarme, pero no lo logró. Ese fracaso no solo significa que estoy físicamente viva, significa que la historia puede continuar, y yo puedo escribir los capítulos restantes de acuerdo con mis propios valores y deseos, en lugar de su manipulación y control. La mujer que estuvo casada con Horacio Ramírez durante 51 años estaba desapareciendo lentamente, su identidad erosionada por la crítica y el control constantes. La mujer que sobrevivió al complot de asesinato de Horacio Ramírez es más fuerte, más clara, más auténticamente ella misma de lo que ha sido en décadas. Ambas mujeres soy yo, pero sé cuál prefiero ser. El invierno está llegando a la Ciudad de México, y estoy ansiosa por experimentar la temporada en mis propios términos por primera vez en más de 50 años. Horacio odiaba el clima frío y siempre insistía en que mantuviéramos nuestro departamento tan cálido que me sentía sofocada. Se quejaba constantemente de las facturas de la calefacción, de la lluvia, de la inconveniencia de la ropa de invierno. Este año voy a mantener mi departamento a una temperatura agradable, comprar un hermoso abrigo de invierno que elija por estilo en lugar de practicidad, y dar largos paseos por el bosque de Chapultepec cuando llueva. Incluso podría ir a patinar sobre hielo en alguna de las pistas que instalan en la ciudad, algo que no he hecho desde que era adolescente. Estas pueden parecer pequeñas libertades, pero para mí se sienten enormes. El derecho a estar cómoda en mi propia casa, el derecho a encontrar belleza en los patrones climáticos, el derecho a hacer cosas que me traen alegría, incluso si son poco prácticas o inapropiadas para mi edad, según los estándares de otras personas. Horacio habría llamado a estos deseos egoístas, derrochadores, para llamar la atención. Los habría hecho parecer irrazonables a través de su constante desaprobación. Pero la voz de Horacio ya no es la más fuerte en mi cabeza, y estoy aprendiendo a confiar en mi propio juicio sobre lo que hace que la vida valga la pena. Mi club de lectura está leyendo Una educación de Tara Westover este mes, y la historia de una mujer que escapa de una dinámica familiar controladora ha resonado profundamente en todas nosotras. Durante nuestra última discusión, Marta, una mujer cuyo marido había controlado sus finanzas durante 47 años, observó que la educación no se trata solo de la escolarización formal. A veces, dijo, la educación significa aprender que mereces un trato mejor del que has estado recibiendo. A veces significa descubrir que la historia que te han contado sobre ti misma no es cierta. Esas palabras se han quedado conmigo porque capturan algo esencial de mi propio viaje. Pasé décadas siendo educada en la versión de la realidad de Horacio, que yo era difícil, irrazonable, afortunada de estar casada. Desaprender esas lecciones ha sido tan importante como aprender nuevas sobre la autoestima y las relaciones saludables. Las mujeres del club de lectura se han convertido en algunas de mis amigas más cercanas, unidas no solo por intereses de lectura compartidos, sino por la experiencia común de reconstruir la identidad en la vejez. Varias de nosotras estamos divorciadas o viudas. Todas estamos aprendiendo a navegar en un mundo que a menudo trata a las mujeres mayores como invisibles o irrelevantes. Pero nosotras nos vemos claramente. Valoramos las ideas de las demás. Celebramos el crecimiento y las aventuras de las otras. Estas amistades me han mostrado lo que me estaba perdiendo durante todos esos años en que mi vida social giraba en torno a las preferencias y la aprobación de Horacio. ¿Tienes personas en tu vida que realmente ven y aprecian quién eres? ¿Tienes relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la costumbre? Si no es así, te animo a que las busques. Nunca es demasiado tarde para construir conexiones auténticas con personas que celebran en lugar de tolerar tu auténtico ser. Mientras termino de escribir esta historia, sentada junto a mi ventana con una taza de café y viendo cómo la lluvia comienza a caer sobre el bosque de Chapultepec, me sorprende lo diferente que se ve mi vida ahora en comparación con hace un año.
La misma ciudad, la misma estación, una realidad completamente diferente. Hace un año, estaba atrapada en un matrimonio que me estaba matando lentamente, viviendo con un hombre que literalmente planeaba mi muerte. Me sentía impotente, invisible, avergonzada de los deseos y sueños que había aprendido a suprimir. Medía mi valor por mi capacidad para evitar las críticas de Horacio en lugar de por mis propios logros o felicidad. Hoy, soy libre. No solo legalmente libre del matrimonio con un aspirante a asesino, sino emocionalmente libre para perseguir intereses, relaciones y experiencias que se alinean con mi auténtico ser. Soy visible para amigos que valoran mis opiniones. Confío en mi capacidad para tomar buenas decisiones. Estoy orgullosa del coraje que he demostrado al reconstruir mi vida. La transformación no ha sido fácil ni lineal, pero ha valido la pena cada momento difícil. No elegiría volver a pasar por la traición de Horacio, pero estoy agradecida por la claridad que me proporcionó sobre lo que estaba y no estaba dispuesta a aceptar en mi vida. Lo más importante es que he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 74 años, pensé que mi historia estaba esencialmente terminada, que había tomado mis decisiones y viviría con las consecuencias hasta la muerte. El complot de asesinato de Horacio me obligó a enfrentar la realidad de que la muerte podría llegar antes de lo esperado. Pero también me recordó que la vida sigue sucediendo ahora mismo, y tengo el poder de decidir cómo pasar el tiempo que me queda. Me niego a pasar ese tiempo haciéndome más pequeña para acomodar el ego de otra persona. Me niego a disculparme por ocupar espacio, por tener preferencias, por buscar la felicidad incluso cuando es inconveniente para otros. Me niego a aceptar un trato que no refleje mi valor como ser humano que merece respeto y amabilidad. Estas no son posturas radicales, pero se sintieron revolucionarias después de décadas de condicionamiento que me enseñaron a priorizar la comodidad de todos los demás por encima de mi propio bienestar. Aprender a priorizarme a mí misma ha sido un proceso continuo de desaprender viejos patrones y practicar nuevos. Algunos días todavía me sorprendo disculpándome por cosas que no requieren disculpas, o considerando la posible reacción de otra persona antes de expresar mi propia opinión. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes, y estoy mejorando en corregir el rumbo cuando me doy cuenta de que suceden. La recuperación es un proceso activo, no un destino. Probablemente pasaré el resto de mi vida aprendiendo a confiar plenamente en mi propio juicio, a establecer límites saludables, a elegir relaciones que mejoren en lugar de disminuir mi sentido de identidad. Pero ese trabajo se siente significativo de una manera que mi antigua vida de acomodación y complacencia nunca lo hizo. Si estás leyendo esta historia y reconoces elementos de tu propia experiencia, la erosión gradual de la identidad, la sensación de pisar cristales, la sensación de que no estás viviendo tu propia vida, por favor, sabe que no es demasiado tarde para tomar decisiones diferentes. Mereces relaciones que celebren quién eres en lugar de intentar convertirte en la versión preferida de otra persona. Mereces ocupar espacio, tener preferencias que importen, perseguir intereses y actividades simplemente porque te traen alegría. Mereces ser tratada con decencia y respeto básicos. Y si las personas en tu vida no pueden proporcionar eso, mereces mejores personas. Sé lo aterrador que puede ser contemplar cambios importantes, especialmente más adelante en la vida cuando empezar de nuevo parece imposiblemente desalentador. Conozco el miedo a estar sola, a la inestabilidad financiera, a admitir que has invertido años o décadas en relaciones o situaciones que no servían a tus mejores intereses. Pero también sé que el miedo al cambio suele ser peor que la realidad del cambio. También sé que la soledad dentro de una mala relación es más dolorosa que la soledad elegida libremente. También sé que la inseguridad financiera es menos perjudicial para tu bienestar que el abuso emocional. Lo más importante es que sé que eres más fuerte de lo que crees.
Lo sé porque descubrí mi propia fuerza a una edad en la que pensé que era demasiado vieja y cansada para luchar por algo. Lo sé porque he conocido a otras mujeres que han encontrado su coraje a los 70, 80 e incluso 90 años. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para exigir un mejor trato. Nunca es demasiado tarde para descubrir en quién podrías convertirte si dejas de permitir que las limitaciones de otras personas definan tus posibilidades. Tu historia aún no ha terminado. La mía ciertamente no. A los 74 años, apenas estoy empezando a entender de lo que soy capaz cuando no gasto toda mi energía en manejar los estados de ánimo y las expectativas de otra persona. Estoy emocionada por descubrir qué viene después, por seguir escribiendo capítulos que reflejen mis propios valores y deseos, en lugar de la agenda de otra persona. Horacio pensó que mi historia terminaría en el lago de Chapultepec en una brumosa mañana de martes. En cambio, continúa en un luminoso departamento con vista al bosque, en amistades que nutren mi crecimiento, en nuevas experiencias que me desafían y me deleitan, en un trabajo de activismo que da sentido a mi supervivencia. Se equivocó en tantas cosas, pero sobre todo se equivocó conmigo. Yo no era la mujer débil, estúpida y desechable que intentó convencerme de que era. Era una mujer fuerte que había sido sistemáticamente socavada, pero que aún tenía el coraje de luchar, cuando luchar significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Sigo siendo esa mujer fuerte. Cada día, descubro nuevas formas de honrar y expresar esa fuerza. ¿Y tú? Tú también eres más fuerte de lo que crees. Cualesquiera que sean los desafíos que enfrentes, cualesquiera que sean los cambios que necesites hacer, cualesquiera que sean los sueños que hayas pospuesto o abandonado, tienes más poder del que crees. Tienes más tiempo del que Horacio quería que yo tuviera. Tienes más opciones de las que cualquiera que intente controlarte quiere que te des cuenta. Usa ese poder. Reclama ese tiempo. Explora esas opciones. Tu vida te pertenece, y nunca es demasiado tarde para empezar a vivir como si lo creyeras. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en una situación en la que las necesidades de otra persona eclipsaban constantemente las tuyas? ¿Alguna vez descubriste algo sobre alguien en quien confiabas que cambió por completo cómo entendías tu relación con esa persona? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia importa, y compartirla podría ayudar a alguien más a encontrar el coraje para escribir su propio final mejor. Si este video tocó tu corazón o te recordó a alguien que necesita escuchar este mensaje, por favor, dale me gusta y suscríbete a este canal. Juntos, podemos recordarnos mutuamente que nunca es demasiado tarde para elegir la sanación, la esperanza y la felicidad auténtica por encima de permanecer atrapados en situaciones que no sirven a nuestro mayor bien. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por verme, por creerme, por celebrar mi supervivencia y transformación. Tu atención y apoyo significan más de lo que imaginas. Hasta la próxima. Recuerda, eres digna de amor, respeto y alegría. No dejes que nadie te convenza de lo contrario.